conférence de presse est présidée par Son Excellence Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale, le pays hôte de l'ASA 3, Son Excellence Goodluck Jonathan, président du Nigeria, coordinateur du groupe africain, et Son Excellence Evo Morales, président de la Bolivie, représentant la partie sud-américaine. Merci, Vos Excellences, d'avoir accepté de répondre aux questions des journalistes. Maintenant, j'ouvre le micro pour la première question. Moustapha Dieye, éditeur du magazine panafricain Afrique Démocratie et concepteur du... Nous venons de constater une fois encore votre capacité de mobilisation et d'organisation de grands sommets internationaux avec tolérance zéro. Nous nous en réjouissons et vous félicitons. Une vraie consécration de votre diplomatie. Excellences, nous avons entendu vos différentes allocutions qui sont responsables et pleines d'émotions à l'endroit des pays de l'Amérique du Sud. Avez-vous senti, Excellences, une réelle concrétisation de la mise en œuvre des déclarations d'Abuja et de Nueva Esparta et la consolidation de la coopération dans les divers domaines d'intérêt commun entre les deux régions, Afrique et Amérique du Sud? Je vous remercie. Decirles que es una iniciativa que con la solidaridad estoy seguro de que llegaremos a un resultado positivo. Hacer ver a la gente que los países del norte no les renunciamos, pero sí nosotros estamos en contra de sus sistemas, porque excluyen a los países a los que ellos están explotando sus recursos. Se está viendo realmente el comentario que ha hecho el hermano presidente Evo Morales, cómo están beneficiándose con nuestros recursos, empleando argumentos y sistemas irracionales. Por lo que tenemos que reforzar nuestra cooperación sur-sur. Eso es lo que va a hacer que nuestros países puedan emergerse. Hay unos comentarios que me gustaría hacer. Los países del norte deberían de tener una conciencia sana sobre la realidad actual, pues que hemos superado el colonialismo, el neocolonialismo, el sistema de explotación, porque si observamos, esos países se han vuelto grandes y desarrollados con nuestros recursos naturales. Hay una crisis aguda, una crisis que hoy día no sabemos si los países del norte la van a superar. Pero están empleando sistemas para volver a conquistar los recursos con el sistema del intervencionismo. Nosotros lo estamos viendo. Por eso, una de las recomendaciones que hacemos es que nosotros, los países del sur, evitemos cualquier intervencionismo en nuestros países, porque no vienen para ayudarnos, sino vienen para conseguir fácilmente nuestros recursos naturales, porque es una deuda, una factura que nos van a pasar. Si miramos la historia, la invasión de los países del norte de Europa al continente americano era precisamente porque se había producido una crisis en Europa y fueron en busca de la crisis. Lo mismo ha ocurrido también con África, con el reparto de África, porque no han venido, como dicen ellos, para civilizarnos, sino para conseguir los recursos nuestros. Tenemos la memoria de lo que fue el colonialismo. Prácticamente llevaban nuestros recursos sin
la contraparte. También tenemos en la memoria la deportación de los africanos hacia el continente americano. Todo eso eran fenómenos producidos por la crisis. También tenemos que hablar sobre las grandes guerras que han habido en Europa. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fueron guerras provocadas por la crisis. Ahora la crisis que se ha producido en el norte va a tener consecuencias nefastas si nosotros no nos cuidamos, porque no hay indicio de que hayan programas para superar la crisis de Europa. La van a superar utilizando nuestros recursos. Como ya somos países independientes, países soberanos, la única forma para conseguir nuestros recursos no es más que desestabilizarnos, como se ha visto en las últimas intervenciones en África, porque van a pasar la factura. Por lo tanto, es el momento que los países del sur tienen que hacer una profunda reflexión y evitar el intervencionismo que siempre ha caracterizado a esos países del norte para explotar nuestros recursos. Por eso nos hemos formado esa gran alianza a fin de defendernos, a fin de que nuestros países también puedan emergerse. Es la única forma. Pero tenemos que defender nuestras materias primas y evitar la utilización de nuestra propia población para desestabilizarnos. Eso es aprovechar nuestra propia ignorancia. Guinea Ecuatorial hoy día es un ejemplo, pero creo que la colonización, la explotación no podía hacer que Guinea Ecuatorial alcance los niveles que hemos alcanzado. ¿Por qué no lo apreciamos? Ahora Guinea ya es un país de referencia, porque hemos utilizado de lleno nuestros recursos naturales y tenemos que seguir utilizando estos recursos para hacer que Guinea Ecuatorial sea un país emergente. Gracias. Mi pregunta va dirigida al presidente Evo Morales. Señor presidente, en su discurso se ha referido varias veces a la pretensión neocolonialista permanente de los países desarrollados hacia los subdesarrollados, por una parte. Por otro, hemos sabido de la decisión de la ampliación del Grupo ASA con la integración de otras regiones de Sudamérica. Queremos saber si esta formaría parte o forma parte de una lucha decisiva contra esa pretensión neocolonialista. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Las propuestas que hemos escuchado ayer, o esta mañana, perdón, y hoy día las distintas intervenciones de nuestros hermanos presidentes, representantes de los países de África y Sudamérica, interesantes. ¿Qué mejor ampliar esta alianza estratégica de América del Sur y África hacia Latinoamérica y el Caribe? Somos dos continentes en la historia invadidos, saqueados, que todavía intentan, con cualquier pretexto, intervenir y adueñarse de nuestros recursos naturales. En América del Sur y Latinoamérica, los imperios usan el tema del narcotráfico, que detrás de la lucha contra el narcotráfico están intereses de carácter geopolítico. Y en otros países usan la democracia o usan el terrorismo, todo con el único objetivo de cómo volver a saquear sus recursos naturales. Sin embargo, ¿qué hemos visto desde Sudamérica? Cuando hemos empezado a recuperar nuestros recursos naturales, ahora que algunas potencias que nos saquean, no nos roban nuestros recursos naturales, tienen crisis financiera, crisis económica. Solo preguntarnos en Bolivia, si el 2005 la renta petrolera eran $300 millones, el 2012 más de $4.000 millones. Imagínense cuánto nos han robado en gobiernos liberales, dictaduras militares,
gobiernos neoliberales, ¿cuánta? Nos han saqueado. Claro, había crisis, no había plata. Cuando hemos empezado a recuperar, cambia la historia económica, financiera de muchos países de Latinoamérica y del Caribe, y por eso esta ampliación de la alianza estratégica África y Latinoamérica y el Caribe sería tan importante. Excelente propuesta, comparto. Estamos aquí para aportar nuestras experiencias y para avanzar de manera conjunta, pensando siempre en la liberación de nuestros países de África, como también de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Je suis Francis Méli, je travaille pour la télévision panafricaine Afrique Média. Ma question va s'adresser au président de la République fédérale du Nigeria, qui est par ailleurs coordonnateur Afrique de l'ASA. Alors, Excellence, au terme de cette conférence, au terme de ce sommet, quelles sont les retombées pour la partie sud-américaine et la partie africaine? Because we've spent quite some time here, you want to know the benefit that the Africa continent, as our states within Africa, could get from this interaction session, these various summits. Of course, as you know, this is the third summit. The second one was held in Margarita in 2009. I attended. Of course, the first one, 2006, in Abuja. And of course, you know that ASA originated from the thinking of President Lula of Brazil and President Obasanjo. They did not actually originate it. It was the thinking has been on by African leaders and South American leaders because of the critical nature of the two continents, how close we are, our historical and economic circumstances and political antecedents. And they feel that if we come together, we'll be able to harness our own resources and see how we relate and improve on the economy of both countries. Definitely there are benefits to be drawn. It may not be so obvious when you attend the summit of this nature. But even within the summit now, you know, we discuss issues about transportation. Because you know that movement within African countries and to some extent even within the South American states sometimes is more difficult than moving from Africa to Europe or other parts of the world. And we must encourage inter-African trade. We must encourage businesses within ourselves so that Africa and the Latin American countries will not just be areas where primary production is encouraged, but industrialization takes place elsewhere. Because where you add value to your produce, that's why you create the jobs. And for us to make sure that we create jobs for our population, we must encourage manufacturing within the sub-region. So the essence of the ASA is for us to come together. And of course, you know from elementary economics, no country is an island, but there are areas where individual states have comparative advantage. For us to come together, the countries that have comparative advantage in some areas will be encouraged to excel in those areas and link up with other countries. So within the South-South cooperation, we will be able to help ourselves. Even beside ASA, countries within Africa and South America will be relating. We've been having trade missions. But then we feel that beside these individual countries having their trade missions, if the two continents come together because of a number of things that we have in common, and we encourage ourselves, we will do better. Why certain things have not become so obvious now is that we've not been able to establish a very strong secretariat. That's one of the decisions we took now. The Abuja meeting was a flag of just making the dream a reality. The follow-up meeting in Margarita set up the secretariat, but the secretariat has not taken off effectively. And now we've agreed that the secretariat must take off effectively so that it will be properly coordinated. And all the areas are bordering on transportation, the social sector, education, health, the agricultural sector, water resources management, infrastructure, power, energy. All this will be discussed by our professionals and our technocrats. And the Secretariat will drive the process, and all the countries will key in. And we believe that with that, as we progress, our own citizens will begin to see the obvious
relevance of ASA. I thank you.